Bueno, estimadísimos, bienvenidos. Después de haber estudiado la comprensión en los autores clásicos, los invito entonces para que analicemos lo que va a hacer un fuerte giro en el pensamiento. Y esto pues va a ser muy importante. Entonces, bienvenidos y espero que realmente se lo disfruten al máximo. Bueno, estimadísimos, resulta que por el siglo XVII va a aparecer un autor muy importante que escribe una obra que se titula El Leviatán y es el señor Thomas Hobbes. Y resulta que Hobbes va a replantear la comprensión de la naturaleza del ser humano, porque él va a decir que hasta el momento hemos considerado al ser humano como una bondad intrínseca tremenda y que esto realmente no es así. Y entonces él va a decir que realmente podríamos encontrar que todos los seres humanos por naturaleza tienen tres pasiones que vienen con nosotros. Esas tres pasiones son inherentes, son constitutivas, forman parte de nuestro ser. Lo primero es que por naturaleza el ser humano es competitivo y esto se nota desde que somos muy pequeños sin necesidad de haberlo aprendido de nadie. Alguna vez les decía en clase a los estudiantes que nosotros muchas veces decimos que el ser humano nace bueno y la sociedad lo corrompe. Ya lo vamos a ver posteriormente que esa es la postura de otro filósofo que es Rousseau tratando de confrontar a Hobbes. Y nos comimos ese cuento. Y yo les decía que si ustedes han visto a alguien más egoísta, más manipulador y más caprichoso que un recién nacido, porque es necesidad plena y por ende trata de afirmarse eh, buscando la atención a toda costa para que sus necesidades sean suplidas y digamos que nace en una situación de vulnerabilidad que trata de solucionar mediante los demás y por ende incluso la manipulación del entorno. Y entonces resulta que ahí es donde empezamos a ver o a comprender mejor esa postura de Hobbes. El ser humano por naturaleza es competitivo. Tú puedes tener a dos bebés que han crecido en un hogar súper chévere, súper con valores, con, digamos, un entorno chévere. Y resulta que les colocas dos ositos de peluche, eh, repito, siendo muy pequeños, y te vas a dar cuenta que en un primer lugar cada uno va a agarrar uno y después van a querer el del otro y van a empezarse a pelear por los osos. Y eso es un comportamiento completamente natural. Por otro lado, también va a decir Hobbes que otra pasión natural del ser humano es la búsqueda de reconocimiento o gloria. Nosotros siempre queremos ser reconocidos, ser valorados, que nos agradezcan, que realmente notemos que somos importantes para los demás y que los demás reconocen y celebran nuestra existencia. Y lo buscamos de una manera muy fuerte a lo largo de nuestra vida. Y por otro lado, va a decir Hobbes, el ser humano por naturaleza es un ser desconfiado y es un ser que trata de defenderse de todo lo que le rodea justamente porque se sabe vulnerable. Estas tres pasiones, el que somos competitivos, el que buscamos siempre el reconocimiento y la gloria, el que tratamos de defendernos y desconfiamos de nuestro entorno, va a llevar, como dice Hobbes, a un conflicto que él lo llama el estado de guerra, que es la consecuencia del estado de naturaleza. Entonces, ese estado de naturaleza de competencia, de búsqueda de reconocimiento, de desconfianza, va a traer como consecuencia el estado de guerra o el conflicto, que es también propio del ser humano.
Desde que existe el ser humano hay conflicto porque es la consecuencia de la naturaleza misma del ser humano. Y entonces el conflicto siempre va a existir y no viene desde fuera, sino que viene desde el interior mismo del ser humano, de su naturaleza. Pero resulta que, va a decir el señor Thomas Hobbes, el ser humano va a descubrir que no le conviene mantenerse en el estado de guerra. Y eso debido a otras tres pasiones que también son inherentes en el ser humano. Lo primero, el miedo a la muerte y el deseo de supervivencia. Como nosotros sabemos que hay personas que son más fuertes que nosotros, así como nosotros podemos ser más fuertes que otros, sabemos que si permanecemos en el estado de conflicto, tarde o temprano vamos a terminar perdiendo incluso la vida o lo que somos. Y desde ese punto de vista, ese miedo a la muerte nos va a tratar de llevar a superar el conflicto. Por otro lado, todo ser humano desea una vida confortable y una vida tranquila, es decir, una paz en donde el ser humano pueda tener estabilidad y pueda sentirse a gusto. Y eso lo buscamos como parte también de la existencia. Y si permanecemos en conflicto, esa armonía, ese confort, esa estabilidad y esa tranquilidad se van a ver gravemente afectadas y por ende nuestros deseos y nuestros proyectos de vida se van a romper. Y por otro lado, todos los seres humanos tenemos la esperanza de poder garantizarnos un futuro confortable mediante nuestro trabajo. Y si nosotros entramos en guerra, vamos a terminar perdiendo todo aquello que nosotros construimos y por ende vamos a terminar en el vacío de la nada. Y entonces estas tres pasiones y necesidades van a hacer que el ser humano se vea en la necesidad, repito, de superar el estado de guerra. Y entonces Hobbes dice, para ello, ¿qué necesita el ser humano? Pues en primer lugar, dialogar. Para que el diálogo exista, se necesitan algunas cosas. Lo primero, tener un objetivo en común, tener un fin, una necesidad en común. ¿Y cuál es esa necesidad? Pues que necesitamos garantizar una vida confortable, una estabilidad, una tranquilidad y una seguridad social que sea coherente con las necesidades de nuestra propia naturaleza. Lo segundo, necesitamos de la sinceridad y de la transparencia para poder ver nuestras necesidades que están relacionadas con esto que acabamos de decir y al mismo tiempo, pues nuestros límites y lo que podemos aportar. Y esto nos tiene que llevar a un acuerdo. Y el acuerdo necesariamente nos lleva a una cosa que es genial, ¿no? Y es que terminamos de alguna manera cediendo parte de nuestra libertad, especialmente en lo que tiene que ver con el desarrollo ilimitado de las tres primeras potencias del estado de naturaleza de las cuales hablamos, competencia, reconocimiento y defensa, para poder garantizar esa estabilidad. Eso quiere decir que nosotros, hay algo que es bien interesante, y no es que la sociedad nos quita la libertad, sino que nosotros decidimos ceder parte de nuestra libertad para poder sacar un beneficio social que es poder construir una estabilidad como tal. Desde ese punto de vista, va a decir Hobbes, listo, llegamos a un acuerdo, pero resulta que el acuerdo no es suficiente porque el estado de naturaleza va a hacer que nosotros tendamos a la ruptura de ese pacto social. Es decir, tan pronto cambian las circunstancias o yo me sienta con más fuerza que el otro, va a tratar de pasar por encima del otro, destruyendo el pacto para lograr un mayor beneficio para mí y de esa manera rompiendo la estabilidad que habíamos construido por el acuerdo. Y la única manera para que esto no ocurra es que exista un tercero que sea un testigo de ese acuerdo, pero que al mismo tiempo tenga una mayor autoridad o poder
para que pueda regular el pacto y sancionar a aquel a quien el pacto, no cumpla aquel pacto. Y ese es el sentido de la autoridad de Hobbes. Por ende, la autoridad para Hobbes está para proteger el pacto social, sin el cual se volvería al estado de guerra, consecuencia del estado de naturaleza, y por ende la tarea de la autoridad es coercitiva, es restringir al ser humano en el desarrollo de su libertad para que cumpla el pacto social. Esa es la finalidad de la autoridad para Thomas Hobbes. Entonces, con esto ya tenemos una perspectiva de lo que para Hobbes implica el estado de naturaleza, de lo que para Hobbes implica la vida en sociedad y la sociedad misma, ¿cierto? Que debido justamente a que necesitamos de los otros para poder tener tranquilidad, calidad de vida, etcétera, etcétera, terminamos convirtiéndonos en seres sociales, no tanto por naturaleza, pero sí por conveniencia y por necesidad. Y también logramos ver cómo se estructura la sociedad a partir de un pacto social que es regulado por una autoridad. Chicos, muchas gracias y no se pierdan el próximo video. Que estén muy bien y espero que el tema les vaya gustando. Gracias.